hemiplegias. Generalmente las hemiplegias se derivan de accidentes cerebrovasculares, en algunas oportunidades también de traumatismo encefalocraneano, lo que hoy se agrupa como daño cerebral adquirido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo se valora a los pacientes neurológicamente, cómo clasificamos al paciente respecto a su funcionalidad, ¿no? Como al iniciar, como también al finalizar. Identificar cuáles son los factores que hacen que un paciente pueda mejorar, cuáles son las complicaciones y cuáles son los objetivos, ¿no? Cuáles son las estrategias que se aplican dentro de la rehabilitación integral para estos pacientes, ¿no? Ujú. Algunos conceptos que hay que recordar dentro de los accidentes cerebrovasculares. Sabemos que se dividen en dos grandes tipos, dos grupos importantes, los accidentes, los ACV isquémicos y los ACV hemorrágicos. A la cabeza, los más predominantes son los ACV isquémicos, principalmente por enfermedad aterotrombótica o aterotromboembólica. Se sigue de la enfermedad pequeños vasos y finalmente las lesiones derivadas de embolias cardíacas, ¿no? Los pacientes que tienen algún tipo de arritmia, etc. El otro grupo grande son las lesiones por hemorragias, ¿no? Ambos pacientes cursan con un déficit neurológico que debe ser abordado. ¿Cuáles son las primeras causas? Ya lo dijimos, el abordaje es algo distinto, ¿no? En búsqueda, en el caso del ACV isquémico, de los factores de riesgo, eh, básicamente los factores de riesgo metabólicos o cardiovasculares, las pruebas, los exámenes que hacen para identificar aquellos y poder dar un tratamiento también, y el tratamiento que se hace en las unidades o en los servicios de emergencia que atienden esta entidad en una fase aguda, que consiste ya sea en una endarterectomía, suponiendo que sea una obstrucción, o en una fibrinólisis, ¿cierto? Eso lo saben ustedes más y saben qué condiciones debe reunir el paciente además para ser candidato a estos tratamientos. El otro grupo grande son los ACV isquémicos. ¿Cuál es la causa más frecuente asociada a un ACV isquémico? La hemorragia hipertensiva, ¿no? Entonces, pensar en un paciente con una hipertensión no controlada como causa de ello, pero también podemos ver a los pacientes, sobre todo en las hemorragias subaranoideas, con aneurismas, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere cuando ustedes estén en la emergencia? Pues determinar, ¿no? Diferenciar si se trata de un evento isquémico o hemorrágico, para instaurar el tratamiento de ello, ¿no? ¿Por qué importa que nosotros en rehabilitación estemos hablando de eso? Porque del mismo modo que lo que conversamos ayer, las lesiones medulares, la traducción clínica de una lesión cerebral, tanto como la lesión medular, va a verse precisamente en los déficits y en las limitaciones, complicaciones o disfunciones que el paciente va a tener, y es lo que nosotros vamos a manejar. Por lo tanto, para nosotros es importante conocer el territorio afectado. Clínicamente podemos sí evaluar y tener una idea, ¿cierto? Pero sí es necesario saber también cuál es el grado, la severidad del evento, qué tratamiento recibió, ¿no? Y conocer también los factores de riesgo para prevenir un evento futuro. Sabemos que la rehabilitación de los pacientes con estas lesiones debe de darse lo más pronto posible, ¿no? Los pacientes que estén en condición estable, los pacientes que tengan un ACV y su condición lo permita, deben iniciar un proceso de rehabilitación entre las 24 a 48 horas, ¿no? Ya debe tener un primer contacto, considerando además que el paciente que tiene un evento va a tener además digamos, una serie de cambios que se van a dar en las horas y días siguientes. Cambios que además se van viendo clínicamente,
se van viendo fisiopatológicamente a nivel celular, pero que también tienen una traducción en las imágenes, ¿no? Por eso esta tabla la coloco ahí para que igual lo tengan en cuenta. No es solamente un paciente que llega con un infarto, con un ACV, que ya pasaron muchas horas, de repente ya no es candidato a una fibrinólisis, pero que igual hay que tener en cuenta que este paciente va a tener una evolución y que requiere una monitorización, ¿no? 1 a 5 días posteriormente, por el riesgo de herniación, considerar el edema vasogénico también un empeoramiento clínico de ese paciente. Y más aún, todavía pasada la semana, considerar que un paciente que se revasculariza frente a un tejido, a un endotelio dañado, puede convertirse este ACV isquémico en un ACV hemorrágico. Entonces, este paciente debe continuar en observación, pero que vamos a esperar hasta los 10 días para que ya tenga un contacto con el rehabilitador e inicie su manejo con las estrategias que se convengan para este paciente. No, no. Esto básicamente es para tenerlo en cuenta, pero el paciente ya desde temprano debe tener una evaluación. Va a depender mucho de la intervención que el fisiatra, el rehabilitador realice, de dónde se encuentra el paciente, ¿no? En qué ámbito lo van a ver? Si el paciente es atendido en la emergencia, si el paciente es atendido en una sala de trauma shock o en un pabellón de hospitalización, o si el paciente se encuentra ya de alta y requiere iniciar un manejo. ¿Por qué es la importancia de esta entidad clínica? A diferencia de la que vimos, estas lesiones, estos ACV, tienen una incidencia muy alta. Se dice que es 200 por cada 100.000 habitantes. Y según la Organización Mundial de la Salud, el ictus representa la primera causa de discapacidad en las personas adultas y la segunda causa de demencia. Entonces, es ahí la importancia. Nosotros actualmente sabemos que el promedio de vida de las personas se ha incrementado, se ha prolongado. Por lo tanto, tenemos más oportunidad de poder ver a estos pacientes. Cuando el paciente está en una, digamos, en una emergencia, en trauma shock, dándose el evento agudo, pues ahí no interviene rehabilitación. En el evento inicial, en las primeras horas, se requiere igualmente un manejo especializado bajo protocolos que estén conocidos y que sean de manejo por las personas que atienden, ¿no? Algunos hospitales crean o tienen la intención, como se hace en otros países, ¿no? De desarrollar unidades de ictus que bajo un código se activen una serie de procesos que den un manejo inicial adecuado y oportuno además, ¿no? ¿Cuáles son las claves para que un paciente pueda mejorar, pueda tener resultados más satisfactorios? Primero, que la atención neurológica sea precoz. ¿Quiénes brindan esta atención? Pues primero nosotros, de repente desde nuestra práctica como médicos generales o quizás en nuestras actividades de prevención, orientar a los pacientes sobre los síntomas y signos que traducen un ACV y que deben acudir inmediatamente a los hospitales. Si estamos en un primer nivel, derivar a los pacientes también inmediatamente a un centro donde pueda darse la atención. Entonces, atención neurológica precoz, mejor resultado. Ingreso a unidades de ictus, ¿no? De ACV, mejor resultado. Aplicación de tratamiento fibrinolítico. Sabemos que idealmente dentro de la primera hora, muchas veces no se lleva, pero es algo a lo que deberíamos ir. Y el tratamiento rehabilitador también de manera temprana, ¿no? Cuando se puede aprovechar la plasticidad cerebral. He puesto aquí una escala que es la escala más conocida, la escala FAS, que es la escala que nos permite de manera rápida, ¿no? Sospechar ante un paciente la presentación de ictus. A ver, les voy a poner este video cortito que más o menos describe cómo se vería un paciente en un evento.
And wanting to put garlic chives in everything. Well, not everything. Dad, the side of your face is drooping. Mom? It's probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? Gracie, call 911. I just Honey? Oh, Dad! I Tim! need an ambulance to 7th floor Tim! Avenue. Tim, look at I me, don't know what Gracie. the mom- Tell them to hurry. Tim, Look at me. Look at me, Tim. Mom, what do I tell I don't know. I think he's having a stroke. I think my dad is having a stroke. Tim, what's going on, baby? My husband, he. I think he's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Okay. Gracie? See, Gracie's gonna come, sweetheart. We're just gonna go. We're just gonna go in the ambulance right now. We're gonna go to the hospital. Okay? Okay. Huh? I'm right here. I'm right here. Gracie, meet us there. I'm right here. I'm right here. Okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Just breathe. Tim? Tim? Dad? Dad? How you feeling? I'm fine. Well, you've had a stroke. But because you got here quickly, you're looking at a full recovery. Justo esta página de la canadiense nos permite a nosotros, tiene bastante información, ¿no? Donde ustedes pueden incluso tener material educativo para los pacientes, para quienes estén más interesados. Entonces, ¿cuáles son qué es parte de esta evaluación inicial? La cara, face, ¿no? Si hay una asimetría en la cara, si hay una debilidad, una parálisis en una extremidad superior y una alteración del habla, ¿no? Y time, porque se refiere a que, bueno, debe ser lo más pronto derivado, ¿no? Prontamente deben ser derivados los pacientes. Entonces, por eso ustedes ven en el video que el médico le dice, como lo trajeron rápido, la recuperación de usted va a ser completa, total recuperación, ¿no? Probablemente sí haya accedido a un tratamiento eh, adecuado, ¿no? Una fibrinólisis en el caso de... Continuemos. Entonces, a través de esta escala tan sencilla, tan rápida de aplicar, podemos determinar. Entonces, lo primero dentro de nuestra profesión como médicos es poder orientar a los pacientes a identificar estos síntomas o signos y a la familia, sobre todo aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Por ahí alguno que va a ser endocrinólogo, cardiólogo, ¿no? Neurólogo o un médico generalista que tiene pacientes con diabetes. Entonces, orientarlos sobre los síntomas para que requieran una atención inmediata. Una vez que el paciente llega, el paciente debe ser evaluado neurológicamente para determinar además la gravedad, ¿no?, del déficit neurológico. Hay varias escalas, pero una también de las más conocidas para poder evaluar la severidad es la escala NIS, ¿no? Esta escala evalúa 11 ítems, ¿no?, que son 11 funciones cerebrales, y permite, además de catalogar la severidad y establecer un pronóstico, también indicar o servir de parámetro para identificar aquellos pacientes que pueden ser candidatos a un tratamiento revascularizador. Habitualmente nosotros no hacemos eso. Nosotros, le hablo yo, rehabilitadora, porque yo trabajo en un centro de rehabilitación y generalmente quienes reciben a los pacientes y aplican esta escala son los médicos que están en emergencia, ¿no? En los hospitales en emergencia. De todos modos lo menciono porque es una escala que sí se debe aplicar y sí se usa. Cuantifica los déficits y evalúa la progresión o la mejora, ¿no? Respecto a valores previos. Bueno, entrando de plano al tema que nos trae, cuando ya el paciente ha recibido el diagnóstico,
ya es un evento, digamos, pongamos que es un evento muy severo, que tiene muchos cambios, se encuentra hemodinámicamente y clínicamente ya estable, probablemente en una sala, en una observación, requiere una evaluación. ¿Cuándo debe comenzarse? Entre las 24 a 48 horas, prontamente. ¿Cuáles son las acciones más, digamos, más tempranas las que se puede hacer? Un paciente, dependiendo además de la evaluación, ¿no?, de cada paciente, las complicaciones que haya podido presentar o incluso las comorbilidades, ¿no? En un paciente, por ejemplo, adulto mayor, dependiendo además también de su condición basal, ¿no? Si es un paciente que por primera vez presenta un evento o de repente ya traía un deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, habrá que ver en sí a cada paciente, pero en términos generales diríamos que inicialmente lo que corresponde sería una movilización precoz, que el paciente se adapte al entorno, orientarlo un poco acerca de la realidad, el tiempo, el día, la noche, la realidad incluso de su persona, ¿no? Reconocer su imagen e ir abordando los déficits específicos, ¿no? Aquellos que se vayan presentando en la evaluación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues reducir el nivel de discapacidad y además definir qué necesidades o cuidados van a tener van a requerir los pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el tratamiento, que el paciente tenga la menor discapacidad posible, que funcionalmente sea, si es posible, autónomo, independiente, haga su marcha, retorne a su trabajo, pues dependerá también de la severidad, ¿no? En países occidentales, se dice que el ictus es la principal responsable de discapacidad. Muchos pacientes, una cuarta parte de estos pacientes a los 6 meses, no logran caminar. Entonces ya vemos que un porcentaje importante ya quedan con una discapacidad severa. Qué importante también es que el paciente no puede incorporar la mano a las actividades de vida diaria. Bueno, pero trabaja con la otra o cambia la dominancia, pero si es un paciente, a ver, imaginemos que es un cirujano, es de repente alguien que trabaja con sus manos, una enfermera, una profesora, ¿no? Es difícil que pueda reintegrarse a la actividad previa que desarrollaba si es que no es capaz de tener una buena destreza manual o de realizar actividades bimanuales. Estos son los objetivos: que no tenga complicaciones en primer lugar y que tenga la máxima función posible en ganar, evitando mayor discapacidad. Dependiendo del territorio afectado, ¿no? Dependiendo de la oclusión, a nivel de qué vaso ha sido, ¿no? Si, digamos, ha sido la arteria cerebral media, la cerebral anterior, de repente una arteria profunda comunicante, dependiendo qué área del encéfalo, de repente el tronco, ¿no? De repente se relaciona con un daño a los pares craneales. Dependiendo de esto, vamos a tener las consecuencias en el paciente. Pueden haber alteraciones a nivel emocional, ¿no? Pacientes con estados de ánimo ansiosos, también depresión, pero de causa orgánica, ¿eh? Algunos se tornan agresivos, ¿no? Algunos cambian incluso la manera, ¿no?, de actuar, de relacionarse. Pueden haber generalmente hemiplegias, ¿no? Un déficit, ¿no? Una alteración motora, alteraciones visuales, sensitivas, de la comunicación y también de la esfera cognitiva, ¿no? Pacientes que alteran su memoria, no son capaces de recordar las cosas que previamente hacían, no son capaces de planificar tareas sencillas, ¿no? Alteración de la atención, ¿no? Van a colocarse, van a vestirse y no saben cómo iniciar para colocarse una chompa, una casaca, ¿no? Actividades tan sencillas dentro de su diario no son capaces de realizar, al menos inicialmente. Entonces, requieren o son dependientes de alguna persona. Seguido de la evaluación neurológica, que ya mencionamos es por esta escala NIS,
que se hace en las salas de emergencia, viene ya la evaluación de la funcionalidad, ¿no? Esta escala es más conocida por ustedes, la escala de Bartel. No es específica del paciente con lesión cerebral, pero se usa mucho la escala de Bartel o la escala de Bartel modificada para evaluar el grado de dependencia de un paciente y también poder evaluar el efecto de nuestra intervención, ¿no? Si es un paciente que es dependiente para comer, para lavarse, vestirse, para poder miccionar, no camina, entonces diríamos que es un paciente dependiente total. Pero si es un paciente que puede alimentarse, vestirse, aún con dificultad, pero logra hacerlo, pues podríamos calificar al paciente como una dependencia leve. Hay algunas escalas que nos permiten a nosotros valorar, por ejemplo, la marcha, ¿no? En un paciente tenemos dos. En los pacientes que logran hacer marcha, porque todos hacen marcha, pero en el paciente que logra hacer marcha y tiene capacidad de marcha, podemos valorarla a través de la escala que puede ser el test de los 6 minutos o el test de la marcha de los 10 metros. A ver, vamos a ver igual un video corto sobre esto. Nuevo Serum Noche Revitalift con retinol puro. Las arrugas se reducen visiblemente para el 100% de las mujeres. Resultados validados. A ver, este es un test de la marcha de los 10 minutos en un paciente que tiene ha tenido un ACV. I'm going to measure your comfortable walking speed. I will say ready, set, go. And when I say go, walk in a straight line at a pace that is safe and comfortable for you until you reach the pylon. Do you have any questions? No? No. Ready, set, go. Pueden observar que tiene una hemiplegia izquierda, ¿no? Tiene una marcha, un patrón adecuado, no disocia bien la extremidad inferior izquierda, usa una ortesis tobillo-pie, ¿no? Que le ayuda probablemente a controlar el equino. El brazo, la extremidad superior, se encuentra flexionada en el codo, en rotación interna del hombro, ¿no? Y lo que se busca en esta evaluación son 10 metros, son más vueltas, ¿no? Es determinar las características de la marcha. La escala de ABD, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo. La escala de actividades de vida diaria, pues no incluye la evaluación de marcha, ¿no? No incluye. Simplemente es un parámetro largo, ¿no? Si lo hace o no lo hace. Entonces, de esta manera nosotros, en los pacientes que hacen marcha, podemos ya no solamente saber si el paciente logra caminar 50 metros o más, sino que también evaluamos la mejora en la marcha, ¿no? Si el paciente en ese test de la marcha de los 10 metros logra hacerlo, digamos, en un promedio de tiempo y con el entrenamiento logra hacerlo de manera más eficiente, con una cadencia, una estabilidad adecuadas. Otra escala de valoración global, realmente esta no se aplica mucho porque es muy gruesa, ¿no? No permite evaluar finamente cada parámetro tampoco, pero bueno, igual la menciono, es la escala de ranking, ¿no? La escala de ranking permite ver de modo general el grado de dependencia del paciente. Decimos que, por ejemplo, el paciente tiene un grado 3 cuando tiene una incapacidad moderada, es decir, que el paciente tiene síntomas que restringen su estilo de vida
que necesita apoyo. Pero hablamos de un grado 4 o 5 cuando el paciente requiere sí de una atención casi continua o de lo contrario necesita una persona que lo asista de modo permanente, ¿no? Tanto para alimentarse, hacer ¿no? Es en general, ¿no? Es como decir, al ojo, ¿qué te parece? Bueno, este paciente no come, no hace cambios posturales, no se viste. Bueno, a ver, ¿es dependiente total? Sí, día y noche, porque si no, él se queda en la misma posición y tiene escaras. Sí, entonces un grado, una escala de ranking 5. Bueno, generalmente esta no se usa, pero igual en otros países, sí he visto en otras historias clínicas, sí lo usan muchas veces. La evaluación cognitiva, solamente para mencionar, generalmente los pacientes con ACV tienen alteración de varias áreas, entonces no se trabaja de modo individual. Igual es una lesión compleja, tanto como la lesión medular, e incluso diríamos que involucra más, ¿no? Más aspectos. Trabajamos con un neuropsicólogo idealmente, o de lo contrario con un psicólogo. Si es que no tuvieran ustedes un profesional que pueda a la mano apoyarles con esto y desean ustedes pues aplicar el mini mental test como para saber el grado de alteración cognitiva, ¿no? Con preguntas sencillas, muchas veces lo hacemos en el primer contacto, en la primera evaluación médica, pero para tener una evaluación completa sí derivamos al neuropsicólogo, ¿no? Que evalúa las diferentes áreas. Vamos a ver. ¿Cuál es el abordaje inicial? ¿Qué es lo que hacemos cuando el paciente llega a la atención de rehabilitación? La historia clínica, los exámenes, las resonancias, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? ¿Cómo se originó? ¿Qué tratamiento recibió? ¿No? La exploración clínica y enseguida la evaluación por todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Todos los profesionales que van a intervenir, además, ¿no? Que van a seguir un plan, tienen que evaluar al paciente para también aplicar, planificar sus actividades, ¿no? Esto en la práctica lo vamos a ver. ¿Cuáles son las estrategias que se van a llevar para rehabilitar a un paciente? Cuando decimos que el paciente tiene múltiples áreas afectadas, pues tendríamos que ver cuáles son las complicaciones, las disfunciones que tiene. Lo que salta más a la vista, lo que es más llamativo siempre es el déficit motor, ¿no? Como vimos en el video de esta señora, pacientes normalmente presentan hemiplegia, puede ser una hemiplegia facio-brachiocrural o a veces una hemiplegia en predominio braquial o a veces a predominio crural también dependiendo del territorio. Si tenemos a un paciente a quien vamos a indicar terapias, ¿no? Hay diferentes estrategias para tratar a los pacientes. Unas son las estrategias para estimular, ¿no? Para estimular el tejido dañado. Dentro de ellas hay diferentes también formas, ¿no? Como la observación, la terapia en el espejo, la terapia de imagen mental, el entrenamiento de dos extremidades, tanto la afectada como la no afectada, realidad virtual, etc. Algunas intervenciones para facilitar además esta recuperación son, por ejemplo, ejercicios globales, ¿no? Ejercicios aeróbicos, la terapia además restringiendo el miembro superior no afectado, ¿no? La marcha a veces en estas cintas rodantes o a veces suspendidos, ¿no? Hay marcha que se da también con el paciente suspendido en un arnés, de un arnés, ¿no? Al techo, ¿no? Al techo del gimnasio y el paciente puede realizar marcha también como sostenido. A veces se hace también se logra esto en hidroterapia, en el agua, ¿no? Está en una caminadora dentro de una piscina y el paciente suspendido, sostenido por unas fajas que se van hacia los techos, ¿no? Hacia los techos, hacia arriba, ¿no? También hay dispositivos robóticos o entrenamiento sensorio-motor. En sí no es
el fin de la teoría, el fin de la charla de hoy, que ustedes se aprendan esto, pero sí que lo conozcan, ¿ya? Entrenamiento en tareas específicas, ¿a qué se refiere? Que el paciente realice una actividad, pero con un fin, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, a ver, a veces pasamos por ahí por los ambientes de terapia, de repente algún curioso que haya visto cómo trabajan esto, le dicen al paciente, a ver, coloque estos botones de menor a mayor o coloque estos fideos o estos cubitos, ¿no? Colóquelos aquí en una torre o haga un círculo o haga lazos con esta soguilla. O sea, lo que buscamos es que el paciente realice tareas específicas porque eso va, o sea, esa actividad manual, esa actividad del brazo, ese movimiento, no solamente va a ejercitar el músculo, la articulación, va a mejorar la sensibilidad, sino que además la repetición de estas actividades con un fin favorecen el aprendizaje motor. Aquí, por ejemplo, el paciente está haciendo, en efecto, un aprendizaje motor, pero además está teniendo una inhibición del miembro superior sano, ¿no? Es un paciente que tiene una hemiplegia, según la imagen, una hemiplegia o una lesión del miembro superior izquierdo. Lo que se hace es inhibir el movimiento del derecho para que pueda, en efecto, ejercitar y estimular la neuroplasticidad y la reorganización del hemisferio dañado, ¿no? Del tejido cortical dañado, inhibiendo al sano, ¿no? Pacientes generalmente digamos que no movilizan, que tienen una parálisis en un miembro superior, si ustedes tienen oportunidad de verlos, evaluarlos, van a ver que los pacientes se olvidan que tienen ese miembro, ¿no? Se olvidan. Yo tengo una hemiplegia derecha, pues todo lo hago con la izquierda. Sí, ya lo hago, todo lo hago con esto. Y realmente el paciente deja de realizar actividades con el miembro superior afectado, lo cual no promueve justamente la neuroplasticidad, ¿no? Al menos inicialmente, ¿ya? Otra intervención es la terapia del espejo. Esta intervención también lo que busca es que el paciente realice actividades. A ver, vamos a poner que el miembro superior afectado es el derecho. Entonces el paciente va a realizar actividades con el miembro superior sano, que sería el izquierdo, y va a mirar la imagen en el espejo, activando el hemisferio cerebral, en este caso es derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, lo cual va a promover además o va a retroalimentar, actuando como un estímulo a nivel cortical. Son muchas estrategias, algunas nunca se usan solas, ¿no? Las intervenciones siempre se dan en conjunto, o sea, si yo aplico una estrategia para mejorar la fuerza, la hago con actividades funcionales, pero además aplico corrientes estimulantes. Además, si el miembro superior es espástico, pues le coloco de repente una bacha, le pongo toxina, le pongo corriente. Son estrategias que van interactuando, que van a la vez teniendo efecto, ¿no? Con el fin de tener el máximo resultado posible. ¿Cuáles son las variables que se evalúan? Se evalúa la fuerza, ¿no? La fuerza, que el miembro afectado recupere fuerza. Se evalúa las actividades de vida diaria, no solamente que el paciente tenga la fuerza, sino que realmente le sea útil para actividades funcionales. Que el paciente diga, sí, doctora, con esta fuerza yo puedo vestirme, cambiarme, atar mis zapatillas, subir al bus, ¿no? Básicamente no solo es la fuerza, sino que también sea útil para las actividades de vida diaria. De repente pueden tener un efecto en la espasticidad o también en el dolor. Entonces son diferentes variables que son evaluadas en los estudios de investigación. En algunos dan alguna respuesta favorable, solo alguna variable. Por eso es lo que se busca, que el tratamiento sea pues basado en varias estrategias. Otra actividad que ha demostrado que dentro de las actividades hemos demostrado mejores resultados en estas lesiones neurológicas, tanto
cerebral como incluso medular, es la estimulación eléctrica funcional. Esta estimulación eléctrica se ayuda para mejorar las funciones y también para mejorar la sensibilidad y, por supuesto, igualmente las actividades de vida diaria. Habrán escuchado ustedes de algunos dispositivos robóticos, como este brazo robótico que se ve en la imagen de la izquierda, o también hay dispositivos que sirven para mejorar el movimiento, mejorar, ¿no?, el balance, el rango articular, ¿no?, y estimular además la fuerza también, ¿no?, mejorar la fuerza en las extremidades afectadas. En este caso es el miembro superior y el modelo de Amadeo, que es un dispositivo para la mano, ¿no? Ahora, los dispositivos actuales lo que buscan no solamente es mover, ¿no?, actuar facilitando el movimiento, sino que además en la pantalla el paciente está realizando a través, ¿no?, de este dispositivo una actividad. Está haciendo de repente, a ver, imaginemos que el paciente tiene que llevar los paquetes hacia unos paquetes hacia un auto, tiene que cargar llevar una carga. Entonces el paciente realiza la actividad con una retroalimentación positiva en el caso de lograr la acción. Eso también se ha visto que mejora la plasticidad. Estas estrategias básicamente es para que ustedes las conozcan, doctores, que existen muchas formas de intervenir a un paciente con lesiones neurológicas. Pero aparte, los pacientes tienen que tener no solamente el manejo físico, ¿no? Depende de las complicaciones o las disfunciones, pues habrá que tener un manejo integral. Los pacientes que tienen lesiones con alteración cognitiva, adultos mayores, otras morbilidades, pues estar atentos a los cuadros de neumonía o desnutrición, sobre todo aquellos pacientes que tienen alteración de la deglución, ¿no? Pacientes que tienen disfagia, preguntar, ¿no?, a la familia, ¿está comiendo? ¿Come bien? ¿No se atora? ¿No? Ya les dirá, no, doctora, come bien la mazamorra, el segundo, pero se atora con el agua. Si estos episodios son repetidos, habrá que derivar, ¿no?, a un especialista, de repente un otorrinolaringólogo para hacer un estudio, ¿no?, una videoesofagofluoroscopía u otros estudios también que se hacen para evaluar las fases de deglución y determinar si el paciente está teniendo ahí un problema. Colocar una sonda las primeras semanas, los primeros meses, pero sí durante la evolución se determina que el paciente requiere usar por más tiempo, por más de 6 meses, esta sonda, pues pensar también en una gastrostomía. El hecho es que hay que tener atención a estos procesos de aspiración, ¿no? Sobre todo cuando se han comprometido los pares craneales, ¿no? Cuando es más que todo en fosa posterior. También tener en cuenta el hombro doloroso del hemiplegia. Ya lo vamos a ver, ¿no? Hay que dar un manejo, hay que derivar, hay que intervenir también esta condición. Los pacientes con lesiones neurológicas cerebrales pueden también desarrollar dolor neuropático. Hay que dar el manejo correspondiente. Hay que instaurar un tratamiento en los pacientes que tengan factores de riesgo para trombosis o para embolia, considerar el riesgo de caídas y orientar a la familia también, sobre todo en aquellos pacientes que son caminadores. ¿Quiénes no tienen tanto riesgo? El paciente que no camina. El paciente que tiene, digamos, menor funcionalidad casi siempre está acompañado, casi siempre es asistido. Sin embargo, el paciente que hace marcha, que usa andador, que usa bastón, es un paciente que está más expuesto. Pasa esto también en las lesiones medulares. Los pacientes que caminan con un poco de dificultad, con espasticidad, a veces tienen automatismos y se caen. Se caen, se fracturan también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y prevenir. Profilaxis de convulsiones, sobre todo esos pacientes que han tenido lesiones hemorrágicas. Prevención secundaria de ACVs. ¿Cómo podría yo dar tratamiento rehabilitador a un paciente
diabético que no controla su diabetes, hipertenso que viene siempre con las presiones altas. Tengo que tener estos factores de riesgo, tienen que estar controlados, ¿no? Para justamente prevenir un segundo evento, ¿no? Un siguiente evento. Tener en cuenta además que los pacientes pueden tener alteraciones en su estado emocional y deben recibir un manejo. Muchas veces trabajamos con los psiquiatras o los neuropsiquiatras, ¿no? En nuestro instituto, en nuestro hospital, nosotros no contamos con un psiquiatra actualmente, pero los centros que hacen rehabilitación cerebral generalmente sí tienen psiquiatras. Actualmente nosotros trabajamos con el Instituto Ciencias Neurológicas, perdón, para psiquiatría con Larco Herrera, ¿no? Pero también es necesario, sí, tomar en cuenta esto en los pacientes con lesiones cerebrales. Igualmente, ¿no? Las alteraciones metabólicas en los pacientes. Hay diferentes estrategias también para tratar la disfagia. Tampoco les pido que se aprendan esto, pero sí saber que es una complicación que puede ser siguiente a un stroke y que hay que dar el manejo correspondiente justamente para prevenir las aspiraciones, las infecciones, ¿no? Y mejorar además la capacidad ventilatoria, etcétera, ¿no? Disminuir la morbilidad y el riesgo de muerte también por ello. Complicaciones del habla tenemos o podemos verlas en dos maneras. Una es la afasia, ¿no? O disfasia, que es donde el paciente no puede expresar, no se le entiende al hablar, que sería la afasia más conocida, la afasia de expresión o de Broca, y la afasia de comprensión, cuando el paciente no comprende, tiene un lenguaje rudimentario, puede expresar algunas ideas, sí se le entiende, pero tampoco es que se exprese pues de forma habitual, normal, ¿no? Y otras afasias, diferentes tipos, ¿cierto? Las transcorticales, las mixtas, etc. Entonces, diferenciar la afasia de la disartria. En el paciente con disartria, el paciente tiene más bien un problema motor al hablar. Habla, se expresa, pero no se le entiende con claridad. Es generalmente ininteligible. ¿Qué tipo de afasia es la que más dificultad brinda, nos da para poder realizar un manejo? Pues la fase de comprensión. El paciente no participa de modo tan activo en su rehabilitación porque el paciente no entiende, no comprende. Tanto para los pacientes que tienen alteraciones en la deglución como para los pacientes que tienen afasia o disartria, trabajamos con logópedas o en nuestro país, ¿no? Se conocen como los profesionales tecnólogos en terapia del lenguaje, ¿no? Terapia del lenguaje. Con ellos trabajamos dependiendo cómo esté, cuáles sean las características, si es una disfasia, si es una afasia, si es una disartria, trabajaremos el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, trabajaremos también el aspecto motor, ¿no? Tanto de los músculos orofaciales, ¿no? Las fases de la deglución también, con algunos ejercicios, como para poder abordar este aspecto también. Los pacientes, debido al déficit motor, pueden tener también contracturas, desarrollar acortamientos, restricción del rango articular. Se tratan las contracturas a través también de ejercicio, estiramientos. Si el paciente inicialmente no se mueve, a ver, imaginemos que ustedes tienen un paciente que no encuentra cita, viene, ustedes lo ven, pues también den las pautas, ¿no? El familiar, la señora con el ACV no se moviliza, está en cama. Sí, doctor, estamos esperando que nos den cita porque no hay. Y bueno, actualmente la verdad que hay bastante demanda, ¿no? De los servicios de rehabilitación, de las terapias también. Entonces se necesita que los pacientes muchas veces tengan unas pautas, ¿no? Inicialmente para que la familia pueda hasta tener un tratamiento más, digamos, de repente integral, ¿no? Ya especializado, por lo menos saber qué ir haciendo. Lo que ustedes tendrían que decir a sus pacientes es que la familia pueda movilizarlos
¿no? Pasivamente, movilice su brazo, su hombro, ¿no? Movilice sus miembros inferiores, no permitir el equino, o sea, la caída del pie, ¿no? A veces el equino, cuando el piecito se queda así en una plantiflexión y el tobillo se queda un poco rígido, si este paciente tenía capacidad o potencial pronóstico para hacer marcha, dificulta un poco, ¿ya? Entonces hay que ver que los pacientes, tanto pacientes con lesiones medulares, pacientes con lesiones cerebrales, que tienen pronóstico probable de marcha, que no se les caiga el piecito. Bueno, le pondré algo duro ahí para que no se caiga. No se olviden, doctores, que los pacientes tienen alteración sensitiva. Entonces hay que orientarlos para la movilización, pero con mucha precaución de no dañar también a su familia. La espasticidad es una complicación importante. Este paciente, por ejemplo, tiene una diplejía, ¿no? Una diplejía, una parálisis de los miembros inferiores, ambos, y vemos una espasticidad importante. ¿Cómo se ve? A ver, se ve como en el video. Intenta ahí, el médico intenta, no es posible extender. Inmediatamente regresa. Intenta separar las rodillas. No logra más. Y se regresa con un movimiento ahí automático. Diríamos que este paciente tiene un grado de espasticidad de 4, ¿no? Prácticamente la extremidad se encuentra rígida en flexión, ¿no? No permite, se regresa, ¿no? Se regresa, no permite la extensión. Y es así como el paciente se mantiene. Esto ya conversamos ayer. Los pacientes con lesiones neurológicas, sobre todo las hemiplegias post-traumatismo encefalocraneano, ¿no? Pueden desarrollar osteomas, osificación de las partes blandas. ¿Qué otro tratamiento se da dentro de rehabilitación? La espasticidad interfiere mucho con el movimiento voluntario, pero muchas veces también la espasticidad ayuda cuando la fuerza no es buena. Entonces habrá que planificar bien el manejo de la espasticidad. En los pacientes con hemiplegia, si es muy severa, puede darse sin medicación de tipo antiespástico, igualmente el baclofeno. Actuar también con corrientes, ¿no? Con corrientes estimulantes, el ejercicio, las elongaciones. El hombro hemipléjico es una entidad que tiene nombre propio, porque es muy común ver que los pacientes con lesiones, con hemiplegias, desarrollen dolor, contracturas, espasticidad y subluxación. Dolor puede ser neuropático o puede ser también nociceptivo, músculo-esquelético, por las contracturas que se dan, por el acortamiento, por la disfunción en el balance, ¿no? Hay músculos que se ponen muy duros y hacen que el hombro esté en una posición inadecuada. Esto genera dolor, tanto dolor que los pacientes incluso son incapaces de poder tolerar, separar el brazo, ¿no? Flexionar. La familia realmente no sabe cómo ayudarlos, ¿no? Incluso para vestirlos o realizar su higiene, pues hay mucho problema ahí. La subluxación del hombro es lo que vemos en la figurita abajo, ¿no? Sobre todo en las fases iniciales, cuando el tono está muy bajo y los pacientes pues están sentados de repente en una silla de ruedas o en su cama, al no haber el tono, el húmero se separa, ¿no? De la articulación, de la glena, y genera este espacio, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado, prevenir en ese caso. La espasticidad del miembro superior puede tener varios patrones. Los patrones de espasticidad se presentan clínicamente como vemos en las figuras. Por ejemplo, a ver, el patrón 1. Como ustedes pueden ver, el hombro se encuentra en rotación interna, es uno de los más frecuentes. Se encuentra aducido, el codo flexionado, el antebrazo está supinado y la muñeca está flexionada.
¿no? Y diríamos incluso que la mano también está como una manito en puño. Y así podríamos ver diferentes patrones que se dan, ¿no? Están caracterizados hasta el grado 5, donde típicamente se han estudiado cuáles son los músculos más comprometidos. ¿Qué se hace cuando el paciente tiene una espasticidad importante, ¿no? En el caso de los miembros superiores, pues se aplica toxina, ¿no? Cuando la espasticidad está focalizada. Se identifica el músculo o los grupos musculares con mucho cuidado de no debilitar los músculos que realmente están teniendo un papel en la función y se corrige de esta manera la contractura, bueno, se corrige la espasticidad, se alinea la extremidad, alivia el dolor, mejora la función, etc. Tiene que tener un objetivo por qué yo voy a indicar la aplicación de este fármaco, ¿no? De este biológico. Igualmente, bueno, acá la fotito ha salido, pero voy a aprovechar la infiltración de toxina también se hace en los miembros inferiores, ¿no? A ver, imaginemos un paciente que se encuentra como el paciente que vimos, ¿no? En triple flexión y que se requiere también inhibir estos músculos para poder, de repente, si tiene pronóstico de marcha, para poder realizar la marcha o quizá para la higiene, tiene que tener un objetivo, no es solamente colocar por colocar. Entonces, actualmente bajo guía ecográfica, identificando los músculos que yo deseo bloquear, bajo guía ecográfica, pues colocaré las unidades correspondientes y veré el efecto. En un paciente que tenga hemiplegia, para la subluxación se recomienda el uso de un cabestrillo en 8, es lo que nosotros indicamos. Pero ustedes, por ejemplo, podrían decir, sobre todo en las semanas iniciales, que no tenga el brazo que está pléjico o parático, que no lo tenga pues péndulo, colgado ahí, ¿no? Porque el paciente no lo moviliza. Es más, muchas veces no tiene conciencia de que ese miembro es parte de su cuerpo, ¿no? Entonces no lo usan, no lo activan, no tiene conciencia de él. Lo que hay que hacer es indicar al paciente o a la familia que coloque almohadas o incluso hay estas mesitas que son unas mesas para silla de ruedas, de modo que el brazo no esté colgando al lado del paciente. Una estrategia sencilla que se puede indicar a la familia y al paciente antes del alta es indicarle que lleve sus dos manos atrás de su cabeza, como si fuera la nuca, ¿no? Que lleve las dos manos, sobre todo viendo que el miembro superior afectado llegue a una rotación externa máxima y que lo haga por al menos 30 minutos las veces que se pueda, al menos una o dos veces, para evitar las contracturas, ¿no? La infiltración del bíceps, por ejemplo aquí, ¿no? Del bíceps braquial en un paciente que tiene espasticidad, que tiene el codo flexionado, entonces se evalúa y se hace la aplicación, se realiza la aplicación de toxina con guía ecográfica. Tampoco es que deban aprenderse esto, solamente es para que ustedes vean que eso hay, que eso existe, que se hace, ¿no? Que se hace, que lo hacen los rehabilitadores, generalmente la mayoría. Hay músculos que son de difícil abordaje, por ejemplo el psoas, ¿no? Que se tiene que hacer a veces en manos expertas, es verdad, ¿no? Entonces, habrá que tener sí ciertas consideraciones, sobre todo cuando son músculos profundos. Algunas intervenciones que también se realizan para prevenir las contracturas son la indicación de ortésicos. Si yo tengo una mano en puño, pues indicarle algún ortésico postural, ¿no? Postural, para que el paciente luego en sus actividades pueda más bien utilizar o se pueda estimular esta mano. Algunos ortésicos que se colocan para mantener una posición anatómica y en el paciente que se observa que no hay recuperación motora, que el paciente no tiene movimiento voluntario, pues por lo menos pueda tener la mano en una posición anatómica que permita usar un adaptador y realizar de todos modos actividades con ese miembro superior. Tener en cuenta que los pacientes tienen también un tipo de vejiga neurogénica que no compromete, o sea, que está sobre
los centros pontinos de la micción y que no va a tener el riesgo de la vejiga neurogénica del paciente con lesión medular, pero que sin embargo muchos, sobre todo pacientes mayores o aquellos que tienen, por ejemplo, mucha alteración en la movilidad o que estuvieron en la UCI, presentaron úlceras por presión, actualmente no controlan o tal vez sí controlan parcialmente, pero tienen alteración cognitiva, no comunican, por ejemplo, el deseo para miccionar o para hacer su deposición. Es un paciente que está con una sonda. Hay que indicar a la familia, pues fijar la sonda, ¿no? Mantenerla en una posición para evitar justamente estas lesiones traumáticas, ¿no? Cuando se tracciona la sonda, que no está fija. En el caso del varón, no olvidar que la fijación se hace aquí a nivel suprapúbico, ¿no? Por la erección que a veces se da, pues de forma refleja o se da. Y en las mujeres aquí en la parte interna de los muslos, ¿no? Las úlceras, igual, ¿no? Igual los pacientes que tienen alteración en la movilidad, alteración en la sensibilidad y todavía más, doble incontinencia, a veces fecal, urinaria, y también alteración cognitiva, alteración del habla, alteración para poder decir, expresar ellos cuando tienen la necesidad o el deseo de miccionar, pues recomendar a la familia como primera medida la prevención de úlceras por presión, doctores. ¿Ah? Eh, Cuando el paciente tiene potencial de marcha o ya el paciente viene haciendo una marcha con un patrón que de repente, pues un patrón no adecuado, pues habrá que identificar cuál es el problema, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la dificultad? La fase de balanceo, en el apoyo medio, en el apoyo final, en la fase de despegue. Eso ya lo hará el rehabilitador en su evaluación y de acuerdo a ello, pues indicará lo que corresponde. Hay patrones de espasticidad muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso, se produce una flexión plantar del tobillo, el pie equino que decimos, pero no por debilidad en los dorsiflexores, sino por un aumento del tono. Justamente en el tríceps, pues lo que se ve es aplicar de repente o colocar un ortésico que le alinee el tobillo, como veíamos en la señora del video del test de los 10 metros, ¿no? Colocar ahí un ortésico o de repente se puede también indicar algún tipo de bloqueador motor ahí, ¿no? Colocar toxina, etc. Determinar entonces cuáles son los músculos que están comprometidos, ¿no? O cuál es el patrón de marcha que está siendo, que se presenta y ver qué está interfiriendo en que se realice de forma adecuada. Estos ortésicos de diferentes tipos, dinámico, articulado, bueno, son herramientas que también se usan para poder mejorar, ¿no? Para poder mejorar la marcha. En los pacientes que no sean candidatos a marcha, pues sí, habrá que entrenarlos también en el uso de silla, cómo movilizarse en la silla. Si algún curioso alguna vez se ha sentado en una silla, verá que no es muy fácil, ¿no? Entonces habrá que entrenarlos en ello, subir gradas, rampas, si es que es posible que lo realicen. Y si no, entrenar a la familia, ¿no? ¿Qué se necesita, doctores? Aquí aprovecho mencionar que cuando los pacientes estén internados, soliciten la interconsulta de rehabilitación y si el paciente no tiene silla y va a comprar, debe ser idealmente a medida del paciente, ¿ya? Porque a veces van al centro de Lima, ¿no? Compran algo que, bueno, el vendedor les dice, pero no es a medida y no tiene las características clínicas para el paciente, ¿no? Dice, compra una neurológica, sí, neurológica, y le dan una silla tremenda que al final no entra en su baño, en su casa, no pasa por sus puertas. Entonces, pedir que sea evaluado por el rehabilitador y si no, pues que se preste una sillita hasta que tenga la evaluación de sus medidas antropométricas y le indiquen la silla adecuada. El pronóstico, tanto como en la lesión medular, hay que plantear objetivos reales, ¿no? Yo no puedo decirle al paciente ni a la familia, ¿no? A la familia muchas veces, pues full terapia, saber a qué llegamos, ¿no? Los objetivos, dependiendo además de la evaluación de las áreas involucradas, ¿no? De los déficits, van a programarse en un tiempo, en un periodo,
¿no? Y tengo que yo planificar ese periodo, tengo que planificar mi avance y saber que no puede quedar abierto, ¿no? No es que vaya a terapia y saber que se logra, ¿no? Se espera o se dice que la recuperación en el tiempo tiene una relación con la gravedad de la presentación. ¿Se acuerda que hablábamos del NIS, que evaluaba la gravedad en la presentación del cuadro inicialmente, que era para aplicar en la emergencia? Entonces, sí, los cuadros más graves, en efecto, son los cuadros que igualmente más dificultad tienen en recuperarse. Inicialmente, la recuperación se da entre la cuarta y la sexta semana. Lo más, digamos, lo mayor, el grueso de la ganancia se va a dar entre el primer, segundo mes. ¿Y después no mejora? No, sí mejora, pero no en el mismo grado, ¿no? Luego como que alcanza una meseta, el paciente continúa, todavía tiene un potencial de mejorar el tejido, estoy hablando del tejido nervioso, del cerebro, todavía tiene un potencial de reorganizar, todavía hay un potencial de plasticidad, pero no en el mismo grado que inicialmente. Es por ello la importancia de un manejo temprano, ¿ya? El 85% obtiene la máxima recuperación a las 5 semanas y el 95% de la recuperación se alcanza a las 13 semanas. ¿Cuáles son los objetivos, los factores que se han visto relacionados a la mejora, la mayor mejora o la peor, ¿no? Donde no se gana tanto? Pacientes con edad avanzada, pues mejoran, pueden mejorar, depende también de los otros factores, pero igual es un factor importante a considerar. La gravedad, si es un paciente que inicialmente ha tenido incontinencia, hemiplegia severa, una discapacidad grave inicial con sonda, con tubo, cognitivamente anulado, pues un paciente que también la funcionalidad puede no recuperarse, ¿no? De modo satisfactorio. Si tiene disfagia, apraxia, si tiene ictus complicados, que tiene una alteración de conciencia, va desorientado, no se sienta, no controla su tronco, ya traía previamente un deterioro funcional, pues también hay mayor probabilidad de que no tenga una recuperación tanto como el que no lo tuviera, ¿no? Entonces, doctores, el plan de tratamiento se hace en base a objetivos. ¿Quién está, digamos, quién dirige, quién orquesta? Pues es el médico rehabilitador, ¿no? El especialista en rehabilitación coordina, trabaja de la mano con los licenciados de las diferentes áreas, ¿no? De terapia física nos ayudan con lo que son los ejercicios, los estiramientos, la aplicación de agentes. Terapia ocupacional, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente tiene, también nos ayuda a estimular al paciente cognitivamente con tareas fáciles que van aumentando en complejidad. Igualmente las actividades de vida diaria. Se entrena también a la familia cuando se pronostica o se ve que el paciente tiene, digamos, un grado de dependencia y que así va a quedar. Una enfermera especializada en rehabilitación, ¿no? Que nos oriente, que trabaje con la familia también, guiando un poco el manejo de los esfínteres, el cuidado de la piel, ¿no? Las actividades también que se van a hacer en casa. El psicólogo, el neuropsicólogo, dependiendo qué necesite o qué área del paciente esté más afectada, pues trabajará también. Igualmente, la trabajadora social, la asistenta, si el paciente pues tenía 40, 45, si tenía 30, 60, dependiendo qué hacía, cuál era su condición laboral, social, qué apoyos requiere, pues ahí nos colabora, ¿no? Y terapia del lenguaje, que se encarga de dar el manejo, en coordinación con lo que plantea el médico también, respecto a las alteraciones en el habla, las alteraciones en el tono orofacial, la disfagia, la disartria, ¿no? Y estimula también las funciones mentales superiores con ayuda del psicólogo, neuropsicólogo. No se ha colocado ahí nutrición porque igual no está en el equipo como tal, pero sí se trabaja directamente con los nutricionistas. También se trabaja con los
a otros profesionales, pueden ser profesores de diferentes áreas, a veces profesores de deporte adaptado, ¿no? Para integrar al paciente en otras actividades. ¿Cuáles son los puntos clave? Entonces, evaluación e intervención precoces, tempranas, rehabilitación temprana, aprovecha la plasticidad y el potencial de recuperación. Si tienen ustedes a un paciente con una lesión, insistan en una evaluación temprana, hablen al paciente, refieran al paciente. Actualmente el instituto atiende, hay un servicio específico para pacientes con lesiones cerebrales y próximamente, esperemos, pronto pueda abrirse un pabellón para internamiento de estos pacientes. Así se hace en los grandes centros que atienden, que hacen rehabilitación de lesiones neurológicas. Se hace de modo ambulatorio, pero también hospitalizado por la complejidad del cuadro. Hay que controlar los factores de riesgo. Hay que hacer eso desde un nivel primario, ¿no? Ver que los pacientes que derivemos estén también adecuadamente, estén estables. La intervención eficaz es intensiva. ¿A qué se refiere intensiva? Que dándole una terapia los lunes, después los miércoles y una los sábados, ¿no? No voy a lograr mis objetivos. ¿Qué se necesita? Que las intervenciones sean por lo menos de 4 a 5 horas de forma diaria, digamos de lunes a viernes, por al menos 3 a 4 meses. ¿Ya? Eso es intervención intensiva. Y debe ser multidisciplinario, ¿no? Yo abriendo aquí mi consultorio, no lo voy a hacer porque no cuento con todo, ¿no? No cuento con todo. Es por eso que en realidad estos servicios son algo costosos, ¿no? Felizmente, el Seguro Integral de Salud lo brinda, ¿no? Lo brinda a los pacientes en el instituto. Lamentablemente, en E-Salud no tiene instituciones que brinden rehabilitación bajo internamiento en estas patologías, pero es la forma como debe hacerse. Los pacientes con lesiones cerebrales, igual que las lesiones medulares, se consideran enfermedades crónicas. No es que el paciente ya terminó y váyase de alta y ya a su casa y como quedó. No, los pacientes pueden tener cambios y requieren controles médicos periódicos. Muy bien, yo creo que ahí ya hemos terminado, doctores. ¿Alguna pregunta si hubiera? Y si no, nos estaríamos despidiendo por esta tarde. Doctora delegada. Ujú. Bien, doctora Melissa. Entonces estaríamos dando por terminada la clase de hoy. Que tengan buenas tardes, doctores. Gracias, doctora. Hasta luego.